Carabineros del US7 descubrió que bajo un perfil de venta de pollos asados a través de Instagram, un narcotraficante ofrecía grandes cantidades de droga. Tras una serie de seguimientos y operativos se logró su detención y la incautación de un cargamento de más de 250 millones de pesos. Todo esto ocurrió en Arica y son miles de dosis las que fueron sacadas de circulación. Vamos a conocer todos los detalles, cómo operaba en el siguiente informe del periodista Fabián Acevedo. Es venta de droga por redes sociales, pero no es como lo conocemos normalmente, que son pequeñas dosis, sino que es la venta por redes sociales, pero de grandes cantidades de droga. Narcotraficantes han cambiado su estrategia. Más sigilo, un poco más de silencio y menos integrantes para el negocio. Una historia que parte de noche en la ruta que une Chile con Bolivia y termina en ofrecimientos de millonarias remesas de droga a un solo paso en algo tan simple como un like en Instagram. ¿Quién es la persona que vemos en estas imágenes? El investigado principal que mantiene el OS7 de Arica, el cual le realizan seguimiento en todo horario, de día, de noche, 24/7, con la finalidad de poder sacar la rutina de él, cuáles son sus compradores y también ver de dónde él trae la droga, quién es su proveedor. Como podemos ver ahora, se está dando un seguimiento nocturno. ¿Por qué? Porque este individuo iba a buscar droga al límite con Bolivia, ya sea a través de las personas conocidas como burreros, que muchas veces dejan la droga oculta en distintos lugares para que, en este caso, este sujeto, nuestro investigado, una persona chilena, pueda traer esa droga hasta Arica y posteriormente venderla a través de redes sociales. Lo vemos incluso lavando el auto. Lo lava, lo limpia. ¿Y por qué hacen esta acción también? Porque en este caso este sujeto va a buscar marihuana. Y todos sabemos que la marihuana mantiene un olor, o es un olor bastante fuerte, bastante particular, y que queda impregnado en el auto. Su idea era evitar cualquier tipo de fiscalización fronteriza, pero los agentes antidrogas lo tienen por semanas a la vista. Siempre el mismo auto, estacionado afuera de una casa que ocuparía solo para copiar el cargamento, que luego llegaría a ser ofrecido por medio de una aplicación en redes sociales. ¿Cuáles son las plataformas? Normalmente es Grindr, Facebook, o muchas veces a través de estos grupos cerrados de WhatsApp, donde venden distintos tipos de sustancias ilícitas, pero obviamente no le cambian el nombre o dan a entender que, por ejemplo, zapatos, pollos, autos corresponden a una droga en específico. Axel Valenzuela tiene antecedentes policiales por porte de armas de fuego y homicidios frustrados contra carabineros. La investigación apunta que creó un perfil de Instagram y hacía abastecer a otros distribuidores que requieran de sus servicios. Con eso evitaba transacciones directas y las posibles mexicanas, en el que convirtió su centro de acopio. Historias y fotos de ofrecimientos de un pollo asado. En realidad eran al menos 1 kilo de marihuana. Nosotros normalmente conocemos que en las poblaciones, cuando llega la droga, hay fuegos artificiales. Entonces, a entender obviamente que llegó la droga, que pueden ir a comprar, pero en este caso, a través de las redes sociales, él puede subir historias que hacen alusión a que ya mantiene la sustancia para que los compradores puedan obviamente empezar a comentarle. Algo así como un influencer narco. Aquí vemos a Axel en un movimiento que para los investigadores daba luces de una posible entrega. Está cargando bolsos desde la casa de acopio hacia el maletero del vehículo negro. Como tiene el control completo de lo que hace, solo tiene conductores que luego van a hacer la entrega de la droga. Aquí uno de ellos sale con la carga a vender a un comprador específico, pero ese día tuvieron un inconveniente. Como hacen coordinaciones a través de las redes sociales, ellos acuerdan un punto para ir a entregar este tipo de sustancia ilícita. Este comprador, al parecer, no llega al punto. Imagen captada del operativo en terreno o a nivel suelo, como le llaman estas fuerzas especiales. Pero desde el aire vemos cómo el narcodistribuidor influencer escapa. Capitán, acá lo que estamos viendo es que ingresa el GOPE, pero hay un grupo de carabineros que está en la parte trasera de la casa. Al momento de intervenir GOPE, ellos ya saben que él puede haber escapado o va a escapar por la parte posterior. Por ende, personal se ubica atrás del domicilio en las otras para poder, obviamente, detenerlo, y siempre apoyado con un equipo dron. Antes de bajar del techo deciden no poner resistencia.
Tras la revisión de la casa se encontraron los bolsos, 128 kilos de marihuana, droga equivalente a 256.000 dosis. En la venta superaría los 250 millones de pesos. Ahí en el domicilio se encontró además una subametralladora y 5 pistolas. Todos estos armamentos se encontraban ya aptos para el disparo y no solamente eso, sino que también mantenía una mira láser, más de 7 cargadores y también más de 590 municiones de distinto calibre. ¿Y este es el formato con lo que entrega a través de redes sociales? Estos paquetes que van embalados, que probablemente son de 1 kilo, 2 kilos. La vende este paquete completo y así obviamente él también evita darse este como trabajo de tener que pesar y dosificar la droga. ¿Para ustedes un cambio en el fenómeno criminal? Efectivamente es un cambio en el fenómeno criminal, ya que Carabineros realiza estudios, análisis de información diariamente con la finalidad de ver las distintas formas o nuevas formas de operar por parte de las organizaciones. Ahora la tecnología te va poniendo en nuevos escenarios, que antiguamente uno llegaba a un territorio, uno sentía un silbido y era que había llegado una persona que no era de la zona. Y después uno veía los zapatos colgados, bueno, había un código que era absolutamente diferente. Hoy día no es necesario salir a la calle justamente para hacer la transacción. En las decenas de perfiles con emojis que representan estas sustancias, encontré uno que se encontraba cerca de mi ubicación y que estaba activo. La persona llegó al lugar a entregar el pedido a quien lo solicitó. Así de fácil es comprar droga. La diputada Jimena Osandón expuso en el año 2023 la alerta. Ella misma hizo el ejercicio difundiendo un video con el paso a paso para contactar a vendedores a través de una aplicación de citas. Sin embargo, cuenta, todo quedó en el debate. Lo preocupante es que eso era el principio. Y cuando pudimos hacer algo en concreto y tal vez parar la ola que estamos viendo hoy día, el Estado de Chile no hizo nada. Debería existir una suerte de un departamento o anexar de inteligencia donde fueran siguiendo toda esta cantidad de plataformas y bloquearlas. Porque cada vez que tú bloqueas, probablemente estás salvando a un joven que por primera vez lo está pidiendo. Probablemente un bloqueo de una plataforma en nuestro país enfrentaría obstáculos constitucionales y legales. Al menos hay detección. También persecución de organizaciones criminales o quienes hacen su propio perfil. Manejo completo del negocio, como este peligroso traficante que ya está en prisión preventiva. Bueno, y así con este reportaje estamos ya llegando al término de esta revisión de noticias, pero quédense con nosotros, ya viene Fiebre de Baile. Que estén muy bien, buenas noches.